Gracias por este ratito, bienvenido, buenas tardes. Por favor, gracias por la invitación. ¿Está bien la convocatoria del cacerolazo? Yo no abusaría de todos esos recursos de movilización todo el tiempo, pero hay cosas que se generan espontáneamente, ¿no? Espontáneamente porque hay mucha gente indignada con los abusos del poder. Este cuarto gobierno kirchnerista, y no hay que caracterizarlo de otra forma que no sea así, es una reiteración de abusos, son los mismos lineamientos de los gobiernos de Cristina, ¿no? De los dos gobiernos de Cristina: atropello a la justicia, abuso de autoridad, privilegios para la casta que está en el poder. Es decir, las mismas características de Cristina, y si eso se le agrega que los instrumentos de política económica son más o menos los mismos, cepo cambiario, mayor presión tributaria, mayor peso del sector público sobre la economía, bueno, una serie de características que lo hacen un gobierno típicamente de Cristina, con Alberto a la cabeza, ¿no? ¿Usted no ve identidad en el gobierno de Alberto? No, y yo creo que hoy día él ratificó la línea, ¿no? Hasta ¿Y usted cree que diluye entonces su poder todo el tiempo, y reconoce, ¿no?, el liderazgo de Cristina Fernández? Sí, yo creo que sí. Y por otra parte me parece que hay que analizar bien que el Frente de Todos es un rejunte, ¿no?, de gente que piensa distinta, que tiene historias distintas, que han estado muy enfrentados en recientes momentos de la historia argentina, pero que se juntaron para acceder al poder y que siguen unidos para mantener el poder. Quienes están esperando una división, que no la esperen porque... ¿Usted no lo ve? ¿No ve a gritarse el Frente de Todos? Yo no lo veo en el corto plazo, salvo que los malos resultados sanitarios y económicos sean tan evidentes que empiecen a agrietarse entre ellos más como producto de la especulación interna, ¿no? Ahora, y eso, hasta aquí, los resultados son evidentemente un fracaso en lo económico, en lo sanitario, en la vacunación, ni hablar. Pero claro, el mantener el poder los mantiene, los une. Ahora, ¿no? Usted dijo, los unía un poco el poder, y tenían historias y experiencias muy distintas, sí, claro, muy disímiles. Pero Cambiemos fue eso también, ¿no? Ahí convivían, qué sé yo, Macri y Carrió, donde Macri, sí, Carrió había hecho 1000 límites Macri. Sí. Ahí la Unión Cívica Radical terminó acompañando, sí, a Macri, que tampoco tenía una afinidad ideológica en principio preexistente. ¿Cómo está eso? Porque en definitiva las coaliciones son eso, convivir en la diversidad, ¿o no? Sí. A ver, yo diría, los argentinos estamos condenados a optar en vez de elegir, ¿no es cierto? Y las opciones las genera de alguna forma la dirigencia política, ¿no?, con su oferta electoral en determinados momentos. Ahora, es obvio que hay una comunión de ideas mucho más fuerte en Juntos por el Cambio, en Cambiemos, en los 4 años anteriores y en esta oposición, que la que hay al interior del Frente de Todos. En el Frente de Todos conviven gente que no cree en el derecho de propiedad con gente que sí cree, gente que cree en una política de seguridad ultra punitiva, o eso dice, como, no sé, como el ministro de Seguridad Berni, de la provincia de Buenos Aires, como con gente que cree que hay que eliminar las cárceles y son abolicionistas y están adentro del Frente de Todos, ¿no? Es decir, el Frente de Todos es un rejunte de personas que piensan diametralmente distinto, pero que están unidos para conservar el poder, se unieron para ganar. Han sido eficaces en la construcción para llegar al poder. Sí. Veremos cuán eficaces son para conservarlo. Ganar una elección es mucho más fácil que gobernar bien un país que está... Bueno, la experiencia propia lo indica. Exactamente, ¿no? Cambiemos. Ahora, yo no creo que esta gente pueda llevarnos a buen lugar, y ya está probado. Mire, su política exterior nos ha llevado a que no podemos conseguir las vacunas suficientes en cantidad y en calidad como para poder
producir el proceso de inmunización que necesitamos, que el 70%, 80% de los argentinos estemos vacunados en invierno. Y eso es muy probable que no ocurra. Lamento pinchar el globo de la esperanza, pero a este ritmo es muy difícil que eso ocurra. Dice el gobierno de todas maneras que ahora llegarán de China, ya de hecho llegaron, que van a llegar más de Rusia, que va a proveer lo que se había comprometido y no pudo cumplir. Claro, pero los argentinos somos 40 y pico millones de habitantes. Usted no ve 28 millones de argentinos vacunados de acá a julio. 28 millones de argentinos vacunados de aquí a junio. Y, es decir, a ver, hay 7.600.000 personas que tienen más de 60 años. Solo los de 60 años ya están en un grupo de riesgo, deberían estar en la prioridad. Y la dotación de vacunas que han conseguido ni siquiera llega todavía. Las que están en proceso, hay que creerle al gobierno esto que... Usted hizo una denuncia porque dice que le faltaban 80.000. Bueno, si usted mira el monitor... Pero, perdón, ¿es una denuncia o es una declaración diciendo... No, hice una declaración con la información pública. El monitor del Ministerio de Salud mostraba al inicio que distribuían la distribución de vacunas, y si uno sumaba la distribución, faltaban 79.815 vacunas que se estaba guardando el Ministerio de Salud. Si se las estaba guardando, es probable que tengan otro uso, como pasó con el vacunatorio VIP. A medida que pasó el tiempo, fueron cargando más, pero también hay un faltante, hasta el día de ayer, de 41.000 vacunas que no explican dónde están y que pueden estar, que no se saben dónde están y que podrían estar. ¿Cree que el vacunatorio termina con lo que ya el presidente determinó, que es la salida de Ginés González García, Lisandro Bonelli y demás? ¿Carla Bisotti podían no saber lo que estaba ocurriendo ahí? Yo creo que ni el presidente ni Carla Bisotti podían desconocer que esas cosas estaban ocurriendo. El presidente porque se estaba vacunando un íntimo amigo de él, y Carla Bisotti porque estaban colaboradores muy estrechos, y segundo porque estaba en el mismo edificio donde ella tenía su despacho y tiene su despacho, ¿no? Es muy difícil de creer, pero a ver, yo creo que es obvio que uno no va a pedir la renuncia del presidente Alberto Fernández porque sí, y que sería escalarlo a esos niveles. Yo creo que el cierre podría haber sido esta asamblea legislativa, donde él hiciera una autocrítica al respecto, decir, bueno, nos equivocamos. Esto no fue una payasada, yo lo hice renunciar a Ginés justamente para cortar esto. A partir de ahora va a haber un registro público, pero no lo hacen. No solo no lo hacen, sino que han sacado una resolución que es muy amplia, el Ministerio de Salud, acerca de qué es personal estratégico. Más amplia de la que había. Más amplia de la que había, ¿no? Habló del presidente. Con lo cual, lo que creo, que se va a seguir interpretando que hay arbitrariedades con esa resolución. Con lo cual todo será discutible, opinable. Exacto, y la credibilidad del plan de vacunación, bueno, va a estar... Defíname qué le pareció la locución del presidente. Lo que dije, profundizando un poco, no es el mensaje de un estadista, ¿no? ¿Es el mensaje de quién? Parece, con respeto a los periodistas de Chimentos, ¿no? Un periodista de Chimento que comenta cosas, exacto, porque no se pone por encima, termina convocando a la unidad nacional, pero resulta que a la mitad de la Argentina le pega en su discurso, ¿no? Es decir, que son todos los que no piensan como él, y luego convoca a la unidad nacional. Esa contradicción es tremenda. Un estadista se pone por encima, tiene plan, equilibra economía y salud. Un estadista tiene otra actitud con respecto a sus rivales, a sus competidores electorales. Tiene otra actitud con respecto a los que piensan distinto. Un estadista de hecho, pasó una cosa que yo no sé si todos la percibieron. Hasta Cristina lo moderó cuando empezó... Sí, lo veíamos, cuando empezó a pugnar con Fernando Iglesias. Con Fernando Iglesias, es decir, me parece que su actitud está más cercana de una persona
que quiere guerrear e imponer su verdad que ponerse por encima del conflicto. En ese sentido, circunscribe también la andanada judicial para con Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, Nicolás Caputo, a propósito del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. A ver, quiero ser categórico en esto. Si tiene que hacer una querella para investigar esa toma de créditos, perfecto. Ojalá una buena investigación. No veo un proceso muy claro, porque esa deuda todo el mundo supo que se tomó, pasó por el Congreso, fue informada, no veo. Pero bueno, si hay una querella del gobierno y una investigación seria, bienvenida. No creo que nadie de nosotros debe negarse y nadie del macrismo debiera negarse a una investigación de ese tipo. Ahora bien, ¿quién investiga? No, macrismo tampoco debería negarse. Nadie es lo que haya estado en el gobierno, en el riñón del gobierno. Yo fui gobernador de la provincia de Mendoza en ese tiempo y no estaba en el gobierno, pero creo que no podemos negarnos a una investigación de ese tipo. Ahora, ¿quién investiga los 20.000 millones de dólares que son los que se estima ya que ha tomado el actual ministro de Economía con Alberto a la cabeza? Ha tomado endeudamiento, Alberto. Una de las cuentas más creíbles dan entre 15.000 y 20.000 millones de dólares para cubrir déficit, deuda interna, deuda con los jubilados, con el Fondo de Garantías y Sustentabilidad de ANSES, deudas internas, no con bonistas extranjeros, pero deuda al fin, que ha tomado, en solo un año ha tomado casi 20.000 millones de dólares. Eso también se debería investigar, si es que vamos a investigar todo, ¿no? Permítame, Alfredo, que sume a Lourdes y sume a Javier a propósito de preguntarle al presidente de la Unión Cívica Radical. En minutos nos metemos de lleno otra vez en el tema COVID, de lo que está pasando en el mundo. Tenemos una enorme y gratísima sorpresa para dentro de poquitos minutos, así que no te vayas. Lourdes. Sí, Cornejo, le voy a hacer dos preguntas. Una tiene que ver justamente con esto que dijo Alberto Fernández en relación a nos acusaron de envenenamiento por envenenar a la población, y dijo, tiempo después levantaban el dedito y nos acusaban de que ese veneno que administrábamos era insuficiente. ¿Qué le pasó cuando escuchó esto? Bueno, no es la primera vez que lo dice, ¿no? Es decir, ya lo he dicho en varias oportunidades. La mayoría de los dirigentes de la oposición no lo hemos acusado de envenenar. Y sí, la mayoría de los dirigentes de la oposición, y lo ratifico hoy día, lo acusamos de ser malísimo para conseguir la dotación de vacunas que necesitaba la Argentina. No ha llegado a los acuerdos suficientes con laboratorios y países extranjeros para acceder a la vacuna. Y eso es evidencia empírica, ¿no? Y no soy yo quien dijo que estaba envenenando, ni la mayoría de los dirigentes de la oposición, ¿no? Ahora, por último, si Javi me lo permite, le voy a preguntar en relación a lo que habló acerca de la justicia, porque habló de condenas mediáticas, criticó a un fiscal sobre la causa de espionaje, criticó a un juez diciendo que iba a la Casa Rosada antes de hacer sus dictámenes y que solamente un juez de casación se lo había marcado. ¿Qué cree que pretende el presidente en relación a la justicia? Porque habla de esta reforma judicial en la que le pide justamente a los diputados que aprueben esta reforma judicial. Tiene una doble vara para analizar el funcionamiento de la justicia. Más de un argentino, y yo entre ellos, vamos a decir que no estamos del todo conformes con el funcionamiento de Comodoro Pi. Ahora, la generalización del presidente Alberto Fernández es mala, injusta y además no es efectiva. Y a su vez, a buena parte de los que señala son gente que ha hecho carrera en el Poder Judicial. Stornelli, por ejemplo, que lo nombró, toda mi solidaridad con él,
es una persona que tiene toda una trayectoria en el Poder Judicial y es independiente. De hecho, está investigando a funcionarios de Cava también, ¿no? Entonces no entiendo por qué ese punto. Y yo creo que eso es una bomba de humo para cubrir los casos de Cristina. Él quiere quedar bien con Cristina y hace todo para quedar bien con Cristina, ¿no? Dijo de todas maneras hoy que va a crear un tribunal para limitar el poder de la Corte. Le dio luz verde a esa iniciativa que algunos en la comisión Veraldi, como la conocen algunos de manera despectiva, la comisión de asesores. Sí, los recursos extraordinarios. Exactamente. Una instancia antes de la Corte. ¿Eso lo ve viable o no? Vamos a ver qué es lo que envía, pero cualquier cosa que venga de este gobierno en materia judicial y con la presión de Cristina sobre él en estos temas hay que sospechar, ¿no? Ellos están muy molestos con fallos como el de Milagro Salas de la Corte, como están muy molestos con el de Lázaro Báez, y bueno, van a hacer lo imposible por frenar el trabajo de la justicia en esos casos. ¿Sigue soñando con ser presidente? No sueño, tengo los pies sobre la tierra. ¿Y entonces le gustaría, punto? Sí, pero creo que debemos hacerlo en el marco de un equipo de Juntos por el Cambio y con un programa, y eso se está construyendo. Yo cuando fui gobernador de la provincia hice un equipo con tiempo de antelación, con 2 o 3 años, presenté un programa y llegué muy firme a esa. Me parece que para ser candidato a presidente todavía falta un tiempo de maduración de ese equipo y este programa. Cornejo, gracias por la deferencia. ¿Hay discriminación según el color político en el envío de fondos? Y después, respecto al exabrupto de Espert sobre su persona, lo acusó José Luis Espert de censurar a la prensa, que le censuraron las visitas a los medios. Quiero preguntar si eso es cierto y qué tiene para decir del exabrupto que tuvo José Luis Espert. Yo no quisiera que pasara a mayores, es decir, primero el exabrupto, después pidió disculpas, ¿no? Referido a censurarlo en la prensa en Mendoza, es la acusación más ridícula que yo haya visto. Mendoza no es Formosa, contra la Formosa de Gildo y Fran. Mendoza es un lugar que tiene suficiente institucionalidad, no hay reelección del gobernador, no hay reelección de los intendentes, hay una sola reelección de los intendentes, cláusula que yo impuse como gobernador. Los tribunales los medios de comunicación son privados, de diversos y compiten entre ellos. La verdad es bastante ridícula esa acusación, es bastante ridícula, ¿no? ¿Lo de Catopodis? Mire, categóricamente hay discriminación. Si uno mira las transferencias, porque los números son los números, si uno mira las transferencias de provincia, de nación a provincia, mira las de coparticipación y las saca, y digamos, y hace un neto de todas las que no son de coparticipación. Mendoza está último, pero último por habitante, ¿no? Y la provincia de Buenos Aires, que siempre estuvo en los últimos lugares por habitante en todos los gobiernos, por la cantidad de habitantes que tiene la provincia de Buenos Aires, está a mitad de tabla por habitante, porque le han puesto un pesoducto, un dineroducto que va de la Casa Rosada a la provincia de Buenos Aires, que es impresionante. Y eso es por orden de Cristina. Cristina sostiene el proyecto de Kicillof en la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional Alberto lo sostiene. Y después hoy día, otra de las barbaridades que dijo es que están construyendo un verdadero federalismo. Han aumentado y creado impuestos. Todos los que han aumentado y creado impuestos nuevos, los que han creado nuevos, ninguno de los 6 impuestos es coparticipable. Todos se los queda la nación. Y el coparticipable pretenden bajarlo. Y el coparticipable pretenden bajarle, que es el de ganancia. Y no solo eso, y presentan como un rédito y del federalismo que le han permitido a las provincias cobrar más impuestos, cuando en realidad yo estoy absolutamente en contra. Debemos ir bajando ingresos brutos hasta eliminar lo que es el impuesto más distorsivo de la economía, y lo presentó como un gesto de mayor federalismo porque le permiten aumentar ingresos brutos a las provincias.
y es el impuesto más distorsivo y más dañino, ¿no? Gracias, Cornejo, por este ratito acá No, con por nosotros. favor. Muy generoso. Gracias Hasta a la usted. próxima.